y digamos que como es las cifras que él suele tirar con su análisis, con su equipo de trabajo, influyen muchísimo en estas discusiones que se están hablando aquí en la Patagonia. Estamos hablando de César Herrera, economista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. ¿Qué tal, César? ¿Cómo te va? Del Observatorio de Economía. ¿Qué tal, César? Marcelo Romero te saluda aquí en Radio Vanguardia. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Marcelo. Bueno, cordiales saludos para ti y para todo el equipo. Y bueno, dispuesto a charlar lo que desees. Respecto de lo que sucede en el territorio, Mm, nosotros estamos trabajando con varias líneas. Una de ellas es la parte de hidrocarburos, que dio origen al observatorio. La otra es la parte de precios y consumo en grandes superficies. Y bueno, y ahora volvimos a hacer algunos temas, por requerimientos, por ejemplo, no sé, qué pasaba con los metros cuadrados construidos, y de ahí volvimos también a reiterar un trabajo que ahora lo decimos para Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que tiene que ver con indicadores físicos asociados a la economía, o sea, un metro cuadrado autorizado de superficie para construir, un kilowatt hora consumido, un auto 0 kilómetro vendido, operaciones en los supermercados, bueno, todo en volúmenes físicos, cosa de también tener otra mirada para después asociarla a la parte económica, que siempre está muy complicada en el sentido que hay que deflactar los precios porque si bien se ha morigerado el efecto de la variación del IPC, sigue subiendo. sigue subiendo, ¿no? Eh, ¿Cómo afecta lo que está ocurriendo en el tema petrolero? Bueno, ustedes también han estado estudiando esa cuestión, por ejemplo, el tema alquileres, el tema baja de consumo. Hoy en la legislatura de Chubut, algo vamos a ver también, parte de la discusión que hubo en la legislatura de Chubut, justamente por la grave crisis que está padeciendo la cuenca del Golfo San Jorge. Hoy parece que fue el tema central en la legislatura chubutense. Y también se los menciona muchos números que ustedes han lanzado en las últimas semanas. Bueno, el tema consumo, el tema retirada de empresas petroleras, ¿cómo se está viviendo eso? ¿Qué datos nos podés dar, César? Bueno, en líneas generales lo que vemos nosotros es primero, las estadísticas oficiales nos trazan un panorama muy bueno. O sea, Comodoro Rivadavia y la Cuenca en uno de los menores tasas de desempleo del país. Profundizando ese valor solamente entregado por el INDEC, uno empieza a ver que hay muchas complicaciones en el mercado laboral. Y la otra cuestión que ha sucedido en estos meses es que se ha decantado rápidamente un conjunto de cuestiones que tienen que ver con el recambio. La salida de YPF no es menor para nuestra cuenca, en el sentido que es una empresa más grande, más integrada verticalmente, entonces puede sacar de otras unidades de negocio para poder seguir sosteniendo un nivel de actividad tanto en Chubut Sur como en la Patagonia, como en Chubut Sur como en Santa Cruz Norte. Entonces, esto ha generado un recambio, así como a nivel general del país, fundamentalmente en la cuenca neuquina, en Vaca Muerta, las empresas internacionales se están yendo y están quedando las empresas nacionales. Acá se están yendo las empresas de primera línea y empiezan a jugar un conjunto de empresas, algunas más conocidas como Pecon, otras menos conocidas como ProPoint. Entonces, eso empieza a jugar y realmente lo que está por detrás es que estas empresas, aunque sean grandes y nosotros las veamos voluminosas, para el negocio petrolero el nivel de inversión no es tal. Entonces se da, no sé, en múltiples causas. Por ejemplo, no sé, el no pago de servicios en la transición de YPF y PECON, acá en la zona sur de Chubut. Después la prácticamente nula actividad que hay en la cuenca Santa Cruz Norte, que refiere también al retraso de YPF de entregar las áreas y a conseguir una nueva operadora que no sé qué. El gobierno de Santa Cruz entrega alguna información en cuentagotas, pero como lo que vemos es que no está, ¿cómo se llama? Prácticamente funcionando la cuenca, entonces la caída en la extracción siempre son valores muy potentes mensualmente, 4 5% de caída en este primer semestre, 4,7% de caída de la extracción y prácticamente un poquito o más del 20 y tanto por ciento de caída en la perforación.
y la perforación es lo que dinamiza, digamos, la inversión en perforación es lo que dinamiza. Ahí están los aparatos antiguos de perforación, mayormente personas, y después están todos los servicios asociados a esa perforación que también fueron dejando, digamos, una caída o una salida de la cobertura. Las dos más importantes son primero Halliburton y ahora eh, no me Sí, acuerdo cómo se llama la otra que... sí. Yo tampoco me estoy acordando de la otra. Sí, son Empresas dos, de las dos, servicios dos asociadas a grandes. la Sí. perforación, ¿no? Ujú. No sé, muchos eran compañeros de básquet mío, entonces ahí yo juego Sí. al básquet en petroleros jerárquicos y había un equipo que desapareció, entonces o están en la casa o se han puesto a trabajar en otros trabajos o se han ido a la cuenca neuquina. Y Ujú. cuando van a la cuenca neuquina, las condiciones, eso sí, nosotros ya lo reflejábamos hace varios años con un trabajo, el hecho de que tenga ya una mayor... eh, laxitud o una mayor flexibilización de la parte. Entonces lo que decíamos era, me acuerdo un trabajo que hicimos antes de la pandemia, lo que decía era que en ese periodo 2012, donde más o menos se recupera IPF y queda con un 51% de parte del Estado, eso lo que daba era, allá en Neuquén era un incremento hasta 2017 y una baja de 2017 y después un incremento más cercano al 2020. 2019. Y el empleo sigue la misma línea que esa imaginaria que le estoy trazando de la inversión. En cambio, cuando uno miraba la inversión, subía, bajaba, el empleo subía, por ahí hasta el 2016, 2017, que es un punto de quiebre para el empleo petrolero en la cuenca del Golfo San Jorge, y después caía, pero no tenía mucho que ver con la inversión. Bueno, ese acuerdo de gobierno provincial, empresas, en este caso YPF fundamentalmente, y Pan American Energy en la parte de Chubut, gremialistas, quedó roto, entonces se rompió el 2017 la tendencia creciente del empleo, empezó a caer despaciosamente y ahora está en una curva de caída vertiginosa que no sabemos hasta dónde va a llegar. ¿Por qué? Porque cuando analizamos una serie de tiempo muy, muy larga, nos acercamos peligrosamente a los 250 pozos de allá del año 1998 que generó una de las primeras crisis en nuestra cuenca, y ahora, digamos, la proyección del año es que está cerca de los 300. Entonces, estamos ante una dificultad manifiesta. Pareciera que no va a haber una caída tan potente, pero sinceramente tenemos que seguirla momento a momento porque con el equipo, ayer dábamos una charla que trabajaba eso, ¿no? El empleo petrolero y la Mm, investigadora sí. trabaja los temas de la mujer Mm. en el mercado laboral, pero se asocia también al empleo petrolero. No, lo discutimos casi todos los miércoles acá y realmente no sabemos si es que nosotros queremos que no caiga tanto o que esta crisis va a ser distinta a la del 98. Lo que sí notamos es que con respecto a la década del 90, esta crisis aparentemente no es explosiva y ruidosa. Me refiero a que ni siquiera hay protestas en la década del 90, había protestas en las rutas, no solamente aquí, en Neuquén, etcétera, en Santa Cruz. Eh, Ahora no, es como una decadencia, una debacle silenciosa, a cuentagotas aparentemente, pero según lo que vos me decís, estamos hablando de cientos y cientos de pérdidas de empleo en los últimos meses. Pero es como que no hay una reacción social visible. No sé si lo notás o hay alguna reacción. No, sí. Sí, sí, sin lugar a dudas. Ahí veníamos de la transformación de YPF en el 91, Sí. de la desnacionalización de YPF, y después en el 98 nos encontramos a la vuelta de la esquina con una primera crisis de un precio internacional del petróleo, del barril crudo escalante cercano a los $15, entre 12 a $15. Realmente es como el retorno a un nuevo momento, y yo digo, hoy me reunía por otros temas de economía social en la municipalidad, pues yo soy coordinador además del Departamento de Economía acá, entonces me reunía con otros temas y un poco con los interlocutores trataba de hacerles ver que
nosotros es como que no hubiéramos aprendido socialmente nada. Y un poco asociado al etos de esta época, como vos bien relatabas, yo te estaba escuchando cuando estabas haciendo la introducción o estabas esperando que comenzáramos a hablar, este exacerbado individualismo nos lleva a que todo se viva, digamos, en esta idea, como vos bien decías, del emprendedurismo, de me salvo yo solo, y bueno, el Eternauta, que fue una película muy vista en este Mm, último tiempo, entrega una frase muy potente, que es nadie se salva solo. O sea, nosotros tenemos que ver cómo rápidamente podemos hacer apelar a distintos instrumentos para que no volvamos a vivir lo mismo que vivimos en el 98, después exacerbado en el 2001, una crisis nacional, y ver cómo podemos generar esos acuerdos mínimos y básicos en la comunidad ujú. de la zona sur de Chubut y zona norte de Santa Cruz para poder generar, como también te escuché decir ahí en esa introducción, un desarrollo territorial en una región que es, es para nosotros, ¿cómo se llama? Es un espacio geoeconómico indivisible, por más que esté el puesto Ramón Santo y que muchas veces se tensen las cosas, que no te dejen pasar de un lugar para otro, igual, en general esto es una región geoeconómica y nosotros aquí en Comodoro Rivadavia nos vimos permeados el año pasado ya por la baja tremenda que hubo de prestaciones en Santa Cruz Norte y ahora tenemos la baja propia nuestra, entonces realmente es como para seguirlo y no solamente estar preocupado, sino ocupado de ver cómo podemos generar mayor información para ver cómo estamos. En ese sentido, la ocupación que nosotros nos damos es construir indicadores para Comodoro Rivadavia, sé que un resumen, todo eso se lo hemos enviado a los medios de comunicación, por eso decís vos que la legislatura trata, digamos, sobre un informe nuestro que hicimos la semana pasada sobre el tema petrolero, que es más amplio, pero en ese caso hoy te enviaba algunas cuestiones que tienen que ver con un exhaustivo resumen, pero que permite ver, no sé, que la venta de automotores ¿cómo se llama? Aumentó muchísimo. Entonces nosotros que en los últimos 4 años, 5 años tenemos un promedio de 4.000 autos por año y fue 6.000. Y eso pasó en el segundo semestre allá en la zona norte de Santa Cruz. Y esto está asociado, digamos, a las indemnizaciones petroleras en Claro. general. Mm, Nuevamente, ujú. qué se hace con ese dinero. Bueno, las personas han aprendido mucho, utilización de instrumentos financieros, plazo fijo, compra de dólares, algunas otras personas se animan a algo más arriesgado, pero en líneas generales hay que ser muy cauto y la compra de auto ha sido un refugio, como ven, de darme un gustito, porque en líneas generales lo que nosotros vemos en los últimos años es que no sé, las empresas pasan, los obreros quedan. Esto siempre Exactamente. De eso, miraba. Pero esta vez estamos con un signo de interrogación mínimo, expectante. Entonces yo me compré el autito para estar, eso impactó fuertemente en la venta de 0 kilómetros, tanto en Chubut como en Santa Cruz, pero, ¿cómo se llama? Hay que ver si el empleo queda y ver cómo es la reestructuración y ujú. estos nuevos jugadores que se plantean en la cuenca del Golfo San Jorge. Hay que ver y si se recupera la cantidad de empleo, no sé en qué nivel, en qué nivel. Vos me decís que si se recupera a niveles de la década del 90 o cuando no había tanta producción petrolera, digamos, no estamos hablando de, o sea, obviamente que ya no vamos a volver a niveles de actividad ni de empleo ni de consumo como, no sé, en los primeros años de los 2000, ¿verdad? Vamos Y a una retracción económica. Y ahí había 5.000, Mm, llegamos a tener 17.000, ahora tenemos 12.000 sí. aproximadamente en el último informe que teníamos a diciembre del año pasado. Suponete que se han destruido, no sé, 3.000 puestos de trabajo, pero es mucho, es muy intenso la cantidad de dinero que deja de circular. Nosotros nos vamos a tener que reconvertir y la otra cuestión es, la cuenca ya viene siendo, no sé, hay un indicador que no hemos publicado, pero que lo tengo ahí trabajado para una segunda publicación, que es cuánto se extrae directamente de extracción primaria y cuánto se extrae de estación secundaria. Y por allá por el 2019 se encontraron las dos curvas, ¿no? Antes más primaria que secundaria. La secundaria sigue estable, pero la primaria se está cayendo fuertemente. ¿Y eso qué significa? Que hay menos perforación y que eso genera menos movimiento económico a nivel regional. Y que lo que pasó con autos
Un poquito menos en los supermercados, que cayó un poquito, pero no tanto. Lo que pasa con la energía eléctrica, suponete, se nota más en Santa Cruz ya la diferencia, menos 17%, es mucha cantidad de energía menos. Eso significa que hay menos personas, menos nivel de actividad ¿Cómo es económica. ese dato? Nosotros en Perdón, Chubut perdón, ¿cómo todavía, en la zona sur de Chubut, Sí, estamos en un 3-4%. Es cuando, para medir energía eléctrica consumida. Entonces ajá, vos decís, bueno, si bien no están tan desagregados los datos para saber cuáles son eh, hogares individuales, hogares, el gobierno y el comercio y las empresas, vos tomás un ratio de decir menos 16%, creo que era el ratio de Santa Cruceño. sí, Entonces eso es lo que la cantidad de energía menos que entregó el mercado eléctrico mayorista regional a la provincia de Santa Cruz. En Chubut se mantuvo entre el 3 y el 4%, hay una oscilación ahí, algunos meses da negativo, otros meses da positivo, podríamos decir estable. Y en la zona norte del Chubut, el aumento de energía fue muy alto. Y ahí porque el gobierno empezó a generar, en función del escenario electoral, empezó a generar viviendas y otras cuestiones de la construcción. Entonces la construcción de superficie autorizada de obra nueva entre Leu creció un 140% y la energía creció cerca del 130%. Entonces esos son números que te van diciendo dónde va la acción del gobierno, qué es lo que sucede. No sé, Puerto Deseado, se cayó fuertemente la actividad en Puerto Deseado, tanto a nivel de la construcción como a nivel de patentamiento. Entonces eso indica, digamos, que la crisis pesquera sigue estando muy presente, un poco menos en Caleta Olivia, pero entonces ya te va dando una idea de indicadores físicos asociados a la economía que para nosotros es muy importante para ujú, asociarlo después ujú, a lo que pasa monetariamente, ¿no? tal Cuáles son los cual. salarios, cuáles son, no sé, Ujú, la inversión y sí. demás. Bueno, te hago una pregunta, porque en realidad son dos preguntas, porque sé que tenías ahí actividades que hacer y te agradezco estos minutos que nos hayas dado a Sí, tengo nosotros. clases ahora. Ah, Ya tenés clase, nosotros, nada más y nada menos. claro, Bueno, así rapidito, porque hoy en la legislatura de Chubut, escuchando el debate, también se dijo, ¿y el Estado? ¿Qué está haciendo el Estado chubutense con todo esto? Porque no dice absolutamente nada, que solamente busca exenciones impositivas a las grandes empresas. Los municipios no están haciendo nada. Escuché a un diputado diciendo ni Comodoro, ni Radatili, ni Sarmiento. Em, ¿Qué rol ocupa el Estado en este momento? El Estado chubutense, el Estado de los municipios y el Estado nacional. yo en líneas generales, el Estado Nacional, voz propia de mi ley, dice, yo me ocupo de los elementos macro. Claro. La micro y las economías regionales las arregla el mercado. En definitiva, arréglense como puedan. Sí, sí. El sector del gobierno chubutense pareciera que estaría jugando una apuesta al uranio, Mm, complicada porque no hay licencia social para eso, te lo que va a sí, traer, sí. y que en eso se entra gran parte de las expectativas con respecto, como vos bien decías, respecto de los, ¿cómo se llama? De los concesionarios aquí en la provincia de Chubut, muy condescendiente, entregando algunos instrumentos que permiten, ¿cómo se llama? Algunos instrumentos que permiten alargar los plazos y entregar mejoras en la rentabilidad de las empresas para que no se vayan. Y después, en los municipios en general estaba esto, ¿no? Manifestando un grado de preocupación que medio como que raya con que uno no alcanza a ver, digamos, un gradiente de actividad, pero viste, que en nuestro caso nosotros somos académicos, pero por ahí, como vos bien decís, la utilización de los datos es un uso político, entonces medio Claro. como que también tenemos que andar con pie de plomo para no herir susceptibilidades, pero es como que yo le decía, yo veo el staff político, en mi caso, Herrera, César, docente universitario, ¿no? Ahora va a dar clase, opinólogo, diría, opinólogo, opina a través de datos, entonces, y está preocupado. Bueno, Herrera que tiene que ir a dar clase en la universidad. Que un intendente te diga, estoy preocupado con el nivel que avanza la crisis, realmente es para estar no preocupado, alarmado. Ujú. César, te agradezco. En otro momento vamos a seguir charlando. La verdad que siempre es muy interesante escuchar tu palabra, una palabra
autorizada y muy escuchada en la Patagonia Sur. Así que para la inauguración de este programa, Docugonia, te agradecemos muchísimo y me parece una gran apertura para empezar a pensar el territorio. Gracias y te mando un abrazo. Muy bien, muy amables. Saludos a todos ustedes. Cuídense. Gracias, igualmente, igualmente. Ahí está César Herrera, economista, profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y ahí nos tiró un montón de líneas para seguir pensando, para hablar de la región, ¿no? Y para seguir hablando de la región. Bueno, me quedaron muchas preguntas pendientes también en esta charla con él, porque no solamente hablamos de la crisis petrolera, esta especie de debacle lenta, silenciosa, muda, pero que está. Está el tema de la baja